muy buenas tardes, qué bueno que estás aquí. Me llena de gozo, me llena de júbilo una vez más poder tener la oportunidad de compartir con ustedes la palabra de Dios. Y la verdad es que el Espíritu Santo nos va hablando cada vez más fuerte. No sé si a ti te pasa lo mismo. El Espíritu Santo nos empieza a examinar, nos empieza a mover nuestros corazones, empieza a poner en nosotros el querer y el hacer para estar en este lugar. Y la verdad es que me encanta lo que hace Dios con nuestras vidas, me encanta lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Es impresionante ver cómo Dios va cambiando semana tras semana familias, va cambiando corazones, va cambiando circunstancias adversas que posiblemente hay personas que, no sé si a ti te pasa, que de repente llegamos con una dificultad, con una situación difícil, y aquí como que se empieza a perder, ¿no? A nadie le pasa. Ok, soy el único. Entonces, a mí me pasa que siempre espero este momento en la semana. Y bueno, yo me gustaría que le pudiéramos dar la bienvenida a toda la gente que nos acompaña a través de YouTube, de diferentes medios. ¿Por qué no les damos un aplauso fuerte? Que nos acompañan en redes sociales. Gracias por estar en Camino de Viento. Vamos a compartir el día de hoy la palabra, y el día de hoy el título y el tema lo cambiamos de último momento porque el título original era El eco de su voz, pero lo vamos a cambiar por que dice: No te dejaré en visto. ¿A cuántos tenemos WhatsApp? Todos tenemos WhatsApp. Ya es un diálogo, un título que ya todos entendemos. Así, imagínate en los años 70. No, es que me dejó en visto. Pues ¿quién? Nadie. No existían esas cosas, ¿no? Imagínate en los 80s, 80 y tantos, 90 y tantos. No había es que me dejó en visto. Había menos sufrimiento antes, porque ahorita ya te dejan en visto y es de me dejó en visto. Me ignoró mi mensaje. Es que mi hijo me dejó en visto, es que mi mamá me dejó en visto, es que fulano de tal me dejó en visto, es que mi novio, mi novia me dejó en visto. Y ya hasta hay pleitos, ya hay separaciones, inclusive ya hay hasta divorcios por un me dejó en visto. Y eso realmente a mí me parece extraordinario que empiece a existir, porque tal parece que las herramientas que Dios va poniendo, tal parece que luego las empezamos a utilizar a la contra, ¿no? Y bueno, dice: no te dejaré en visto. Este es un mensaje que Dios nos quiere dar en esta tarde, porque Dios lo que el día de hoy nos quiere enseñar es que nosotros tenemos que tener ese contacto con Él diariamente. Muchas veces tú y yo pasamos tiempo en la televisión, pasamos rato viendo una película, las que son más grandes pasan tiempo viendo la novela, los jóvenes pasan viendo series o pasan tiempo en YouTube, y de repente llegamos cargados, llegamos angustiados y no nos damos cuenta que la base de nuestra estabilidad emocional está en mensajearnos con Dios. Y a lo mejor te estarás preguntando: y bueno, ¿cómo le hago para mensajearme con Dios? Pásame su número, en dónde lo encuentro, cómo lo empiezo a seguir. Y bueno, Jesús, Dios está a un paso a una oración de distancia. Y déjenme comenzar antes que nada con la definición de lo que es la palabra oración. Y la palabra oración viene del latín oratio, que es onis, plegaria, lenguaje, expresarse. Palabras pronunciadas en voz alta o elevadas mentalmente a Dios, alabándolo o pidiéndole su protección o ayuda, estén o no fijadas por las doctrinas, ya sean en público o privado. Ok, hay otra definición, que la otra definición pues tiene que ver en la parte gramatical, cuando te dice la parte de la oración y todo ese rollo, ¿no? Pero déjame pasar al siguiente esquema. El siguiente esquema nos está narrando, nos narraba cómo
cómo es este lenguaje que tú y yo tenemos diariamente con alguien. Y lo que a veces pasa cuando platicamos con alguien pasa esto, que es que hay un emisor donde sale un mensaje, que hay un canal y de ese canal sale ese mensaje y ese mensaje llega a un receptor. Ese receptor se vuelve a la vez un emisor que vuelve a reenviar el mensaje o manda una respuesta. Todos entendemos este diálogo. Ok, porque es lo que ocupamos diariamente, ¿no? Es lo que ocupamos diariamente para platicar con alguien, ¿sí o no? Bueno, ok, pensé que estaba predicándole a las sillas. Entonces, es lo que utilizamos diariamente, tú y yo. Entonces, si utilizamos eso diariamente y lo entendemos a la perfección, yo no sé por qué somos pero tan obstinados en solamente ser emisores, mandar un mensaje y no esperar la respuesta. ¿Por qué a veces nos convertimos así? Queremos, Señor, dame esto, Señor, quiero el otro, Señor, aquello, Señor, esto, Señor, otro. Ay, pobrecito de mí, cómo sufro, etcétera, 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 etcétera. Pero jamás nos encargamos de tener un momento a solas, un momento de intimidad con Dios, un momento en que apagues el radio, que no prendas la tele, que no hagas nada más que escuchar el sonido del silencio. ¿Saben cómo es el zumbidito ese? Y que de repente empieces a recibir la respuesta de Dios y que te empieza a decir lo que realmente Él quiere de tu corazón y quiere por parte de ti, porque es bien fácil que nosotros hagamos peticiones como si fueran los Reyes Magos. Señor, quiero esto, quiero aquello, quiero el otro, una novia, un carro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero muchas veces tú y yo no estamos siendo parte de la respuesta, porque déjame decirte algo: cuando tú y yo buscamos la oración con Dios, debemos estar dispuestos a ser parte de la respuesta. Porque a veces la respuesta está aquí en nuestro corazón. Y lo que Dios quiere a veces decirnos es examinarnos. Es decirte, por ahí donde estás caminando no es. Por ahí donde te estás metiendo, ahí no es. Es por este lado. Entonces déjame empezar con con un versículo que el día de hoy Dios nos trae, que está en Jeremías 23:18, y que dice: ¿por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? ¿Quién estuvo en el secreto de Dios? Esto tiene que ver con un momento de secreto. Cuando hay alguien casado aquí. Bueno, ¿hay alguien casado aquí? ¿Nadie está casado? No manchen. Esa conferencia de jóvenes torna un cambio a célula de mujeres. No me invita. Entonces, bueno, cuando tú estás con tu pareja, con tu esposo, jóvenes, con tu esposo o esposa, nada de mi noviecita y en lo que llega la idónea, pues un free y nada de eso, ¿ok? Espérenme tantito, ahorita voy con ustedes. Cuando estamos en ese lapso en el cual estás con tu pareja, ¿a poco? Yo quiero pensar, ¿hay alguien aquí que tenga un momento de intimidad con su pareja en la vía pública? De que estés en el metro así, bueno, sí que ya es normal, ¿no? Y que por aquí, por allá, ¿lo hacen? No, por lo regular siempre los esposos, las parejas o los matrimonios agarran su momento íntimo, su momento de secreto y se van en la habitación, se encierran y ahí hacen todo lo que tienen que hacer, ¿no? Me encanta porque los grandes se quedan así y los jóvenes bien emocionados, bien prendidos los jóvenes, ¿no? Con eso. O sea, los jóvenes nada más escuchan de ese tema y amén, amén, lo recibo, Señor, lo recibo. Entonces, dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, la oración se debe de tornar algo tan natural como respirar. La oración es el alimento del creyente. ¿Cuántos creyentes estamos aquí?
Si tú eres creyente, tu alimento esencial es la oración, no hay otro. Así como nuestro cuerpo tiene que ser alimentado por frutas, por verduras, por carne, por proteínas, por todos los nutrientes que necesita tu cuerpo, necesita oxígeno, necesitas agua, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tu cuerpo lo privas de esas cosas, tu cuerpo comienza a sufrir. Cuando tú te privas de la oración, de platicar con Jesús, de platicar con su Espíritu Santo, de platicar con el Padre, estás desnutriéndote en lo espiritual. Tú y yo necesitamos ese momento de secreto con Dios. En el 22, Jeremías 23:22 dice: pero si ellos hubieran estado en mi secreto, aquí Dios nos dice, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Entonces, hay unas cosas que yo empiezo a notar en estos dos versículos y que a mí me empiezan a llenar de desafío, o es algo que Dios me empieza a decir: te desafío en esta parte, porque tú y yo, o más bien yo, necesito cada vez más de su presencia, más de que Él esté en mi vida y menos de lo que yo quiero. Y yo lo que empiezo a ver es que la oración nos empieza a dar estas cosas que algo que Dios quiere tratar con nosotros fuertemente, diariamente, y que nos quiere nutrir de su Espíritu Santo. La oración, lo que nos da, o más bien lo que Dios quiere con oración, es examinarnos, sanarnos, fortalecernos, dirigirnos en obediencia y recompensarnos. ¿Por qué? Porque dice el versículo: si hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. En el primero dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová? Ahí Dios nos quiere examinar, nos quiere sanar, nos quiere fortalecer. ¿Para qué? Para dar una instrucción, para ser dirigidos, él decía, para volver a mi pueblo de su mal camino. Pero muchas veces tú y yo no estamos dispuestos a tener ese momento de intimidad con Dios. Cuando viene una tribulación, cuando viene un problema, lo primero que empezamos es a quejarnos. Ay, otra vez esto. Ay, mi mamá, ¿cómo fue, mamá? Y afuera, ¿por qué no? Ay, esto, otra vez, esta dificultad. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque a veces tú y yo no tenemos este momento de intimidad con el Señor y no estamos siendo examinados, no estamos siendo sanados, no estamos siendo fortalecidos y también no estamos siendo dirigidos, y por consiguiente no estamos siendo obedientes a lo que Él nos quiere dar. Entonces, para mantener nuestra vida en equilibrio, necesitamos apoyarnos en el Señor. Dice Mateo 6, 5 al 6. Fíjate, Jesús lo entendía perfecto. Jeremías, vemos un libro que es del Viejo Testamento, y ese libro del Viejo Testamento, Jesús lo entendía, pero sí a la perfección. Y Jesús les empieza a decir, cuando se encontraba predicando ante la multitud, les dice en Mateo 6, del 5 al 6, dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Cuando tú y yo nos volvemos así de: ay, Señor, Padre mío, yo te alabo, Señor, y Padre, en el nombre de Jesús, yo te alabo, Padre mío, porque tú has sido, y todo eso así, y que, véanme cómo estoy orando, porque, Señor. Ok, estamos en una iglesia y sí, aquí oramos, cantamos y levantamos nuestras manos, pero se los compartía yo la vez pasada en lo de la adoración. A veces esos momentos, aquí es muy fácil hacerlo. Es muy fácil ser fiel a Dios en público. Es difícil y es una tarea
de valientes ser fiel a Dios en los momentos de intimidad, cuando nadie te ve. Cuando ahí, en esos momentos, cuando Dios te empieza a decir: háblame, te estoy esperando, quiero saber más de ti, quiero conocerte más de cerca, quiero saber qué es lo que tú quieres. Entonces dice Jesús: cuando ores no seas como los hipócritas. A mí me ha tocado ver 1001 veces tantas personas, no sé si a ti te ha tocado en la parte del centro y todo eso, que están así orando y no sé qué, y estar así como que esperando un reconocimiento. Eso ya tiene su recompensa. Y dice Jesús, continúa diciendo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Jesús lo entendía perfecto. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, entra a tu cuarto, entra a tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú y yo alardeamos de que somos personas espirituales, de que tú y yo vamos a una iglesia y yo tengo la unción del Espíritu Santo, y a ver, Paco, cae, pum, pum, ¿no? Estamos ya recibiendo nuestra recompensa. Ya recibiste tu recompensa. Pero cuando tú y yo nos apartamos y cerramos la puerta al mundo y le dedicamos ese tiempo al Señor, en el cual vamos a dedicarnos en, a lo mejor sí pedir algo, una petición de tu corazón, pero en que tú vas a ser parte de esa respuesta que va a venir del corazón de Dios a través de su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos va a hacer sentir la respuesta de Dios en nuestro corazón. Necesitamos tener esa gran comunión con el Espíritu Santo. Es como, ya me quitaron el diagrama, pero es como parte del mensaje o del mensajero. El Espíritu Santo va y escudriña el corazón del Señor y nos hace saber qué es lo que quiere Dios de nosotros, y va y nos lo comunica. Pero como esa respuesta va en contra de lo que nosotros queremos, no le hacemos caso. Cuando el Señor nos dice: es que Padre, mándame una novia, ¿la idónea para cuándo, Señor? ¿Para cuándo la idónea, Señor? Y el Señor, cuando te das un espacio a solas, te empieza a decir: cuando le demuestres al Señor que ya eres un hombre, mientras no se pide novia ni esposa, chavo. Y válgame Dios. O como a mí, ya se los dije, ¿no? Cuando el Espíritu Santo llegó y me dice: cásate. No, yo no me quiero casar, así estoy bien. Ya cásate. No, yo no me caso. Y no me caso, y vean, ya me capturaron en la yarda 30. Bueno, seguimos. Y dice: no hagas pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe que de qué cosas tienes necesidad antes que tú las pidas, o que vosotros las pidáis. Antes de que tú pidas algo, el Padre ya sabe lo que tú necesitas, porque el Padre te va a dar no lo que tú quieres, lo que tú necesitas te lo va a dar. El Padre te va a examinar. El Padre dice el Salmo, dice el versículo: la palabra aún no está en mi boca, cuando tú ya, Señor, la sabes. Nos compartía nuestro pastor que hay algo en la mente del ser humano, que antes de que tú tomes una decisión, esa decisión ya fue tomada en tu cerebro sin que tú te des cuenta, sin que tú estés consciente. Esa decisión, si yo voy a agarrar esta botella de agua, esa decisión fue tomada antes aquí en mi cerebro. Antes de que yo esté hablando, hay cosas que ya están aquí, que vienen por parte de Dios. Eso tú y yo lo debemos de creer, lo debemos de aquilatar. Porque si tú y yo no tenemos esta comunión con el Señor, no vamos a ser fortalecidos, no vamos a ser examinados. Y yo no sé si a ti te pase, pero en cuanto más tiempo pasas con el Señor, más quieres de Él, más quieres recibir cosas. Entonces, cuando Dios comienza a cambiar cosas, por lo general empieza con nosotros. Yo sé que de repente estamos, pero si bien metidos, pidiendo que Dios cambie la situación de un familiar. Yo lo sé.
Pero a veces, cuando le pedimos eso a Dios, primero lo que quiere hacer es cambiarte a ti, es cambiarme a mí. Porque lo que Dios quiere que tú y yo entendamos es su amor, es su comprensión que Él nos tiene. Imagínate cuánta paciencia nos tiene Dios. Imagínate cuánta paciencia y tolerancia nos tiene el Padre. Y dice, Dios nunca está demasiado ocupado para escuchar a sus hijos. Hay algo en ti y en mí que a veces cuando tenemos poco tiempo de caminar con Jesús, se nos hace así como que es que no, ¿cómo voy? Yo he escuchado esto, en serio, yo lo he escuchado. ¿Cómo voy a interrumpir a Dios con mis tonterías? Y de seguro está bien ocupado con los niños de África. No manches. ¿Cómo voy a interrumpir al Señor si Él debe de estar cuidando de las constelaciones y de los terremotos, etcétera, etcétera, etcétera? Interrúmpelo. ¿Por qué crees que es Dios? En serio, tiene años, añísimos en la materia, es un experto. ¿Por qué no confías en eso? ¿Por qué tú no tienes fe de acercarte? ¿Por qué muchas veces preferimos un problema? Frida, ayúdame Frida, por favor. Es que fíjate que tuve un problema y fíjate que... Está bien, ok. Hay personas a las cuales Dios el día de hoy nos ha puesto para recurrir. Pero ¿por qué no antes, como decía el versículo, por qué no antes recurrimos al consejo del Señor o al secreto del Señor? ¿Por qué estamos por qué vivimos de una forma tan dependientes de las personas o de los seres humanos antes que del Señor? ¿Por qué queremos recibir antes el consejo de otra persona que recibir el consejo del Padre? A mí me encanta cuando de repente, se los voy a compartir, ni modo pastor, lo voy a sacar a la luz. Un día se me ocurrió decirle a mi pastor, pastor, es que estoy en tentación, pastor. ¿Qué hago, pastor? Dígame qué hago. Yo dije al pastor, ahorita cierra tus ojos, va a llorar por ti. Y mi pastor, como ya saben cómo es mi pastor, así, de esos que, no crees que mi pastor, ay, sí, pobrecito bebé, a ver, y me dice, ¿qué quieres que haga? Pelea, levántate y sigue luchando. Así de, ok, ya entendí. Y yo lo que entendí fue así, no creas que yo me fui así de, no puede ser, ¿por qué mi pastor no me atiende? ¿Y por qué esto? No creas que me fui así criticando a mi pastor. Eso se llama ser un infiel. Yo lo que empecé a pensar, dije, claro, lo que Él quiere es que yo dependa más de Dios que de Él. Lo que Él quiere o lo que Él me quiere enseñar es que yo debo depender del Señor y Él debe de ser mi única fuente de fortaleza, porque Él fue el que dio todo por mí, el que murió en la cruz, el que me salvó de la esclavitud, el que me limpió, el que me quitó todo el lodo que yo tenía, el que se levantó al tercer día, el que fue resucitado y el que yo sé que el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Y yo cuando empiezo a pensar en eso me empiezo a llenar de emoción, porque digo, a ese es al que tengo que recurrir antes que al ser humano. Debo de buscar primero el secreto que hay con el Padre que con una persona, inclusive con mi propia esposa. Hace rato yo le compartí a un joven que me encantan esos ratos con el Señor, porque esos ratos con el Señor son los que te alejan de la tentación. Entonces, dice, fíjate, yo te voy a decir algo. Dios da respuestas y sí las sabe dar. ¿Cuántos saben que Dios dice que sí? Cuando de repente le dice, oye Señor, pues un carrito así, pues más o menos. ¿Y cómo sabes que Dios, vale, va? ¿Cuántos saben que Dios de repente le dice, Señor, es que, híjole, Padre, por favor, te pido, pues que pueda yo tener un poquito más de dinero y de trabajo? ¿Y cuántos saben que Dios, órale, pues va? ¿Cuántos saben que de repente Dios te dice, no, ahorita no es tiempo? Espérate. Ay, Señor, pero es que no sé qué. No, espérate, hay algo mejor para ti.
Todos sabemos que eso hace el Señor. ¿Cuántos sabemos que Dios también dice no? Bien. Sí, porque una vez una persona dice, es que dice tal cuate que sale allí en YouTube, que ese cuate dice que Dios nunca dice que no a ninguna de tus pecados. Claro que dice que no. ¿No me creen? Hechos 16, del 6 al 10 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Cómo ves? A Pablo, que iba a ir a predicar, a Pablo y a todos sus servidores, sus amigos, sus brothers, los que lo acompañaban a predicar a las naciones, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Iban a hacer algo bueno. No iban a ir al antro, no iban a ir a una fiesta, no iban a ir a robar, no se iban a ir a drogar, iban a ir a predicar. Y el Espíritu Santo les dice, no, aquí no entren. Imagínate, a ti te dicen que no a la primera y empiezas a chillar. Señor, es que ¿por qué? Y horas y horas y horas y horas. Y el Señor dice, no, ya te dije que no. Así como cuando el niño está, es que yo quiero ese juguete. No, yo ya te... Mi madre está aquí presente y sabe qué berrinches le decía yo cuando íbamos al tianguis de los jueves. Quiero un Robocop, quiero un Robocop. Y yo, no tengo dinero. No, es cierto, no me pegas, mamá. Perdón, jefa, perdón. Y así te pones como un niño, es que yo quiero. No, ¿por qué no? Y se acabó. Y a ver, repélale al Señor. A ver, dile. Me encanta porque de repente todos conocemos a Job. Job, cuando le empieza a reclamar, Señor, y hubo tiempo en que se empezó a quejar. El Señor le dice, a ver, ven para acá. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Así nos dice el Señor. Cuando estás en tu berrinche, es que ¿por qué no? Es que yo lo quiero mucho y me va a dejar. Y yo no quiero dejar. Hombre, haces pero si un berrinche como si tuvieras a Luis Miguel de novio, no manches. Y tú haces un berrinche como si tuvieras ¿a quién? ¿Quién está bonita? No, tú eres la única hermosa. Entonces, Entonces, o sea, no inventes. Es que yo lo quiero a él y me va a dejar. Ya, acepta. Dios quiere cosas buenas para ti. Dios quiere transformarte a ti. Y si te está diciendo que no, es porque Él sabe lo que Él de su corazón va a salir para ti. Y síguele, continúa en el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. ¿Qué nombres tan raros? Pero el Espíritu no se los permitió. Nuevamente el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. ¿Qué nombres tan difíciles? ¿Por qué no le pusieron aquí? Y descendiendo al molino, y descendiendo a la del mar, o sea, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón, fíjate, en el 7 dice, el Espíritu no se los permitió, les dijo que no. En otra traducción, aquí en el versículo 7 dice, y el Espíritu de Jesús les dijo, no entren aquí otra vez. O sea, te vuelvo a repetir, esos cuates iban a hacer cosas buenas, no iban por herencia, iban a predicar la palabra. Entonces dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. O sea, cuando Dios te dice que no, empieza a tener ese momento de intimidad con Él. Apártate, no pongas alabanza, por favor, una alabanza para ponerme en paz. No, y te das unos viajesotes de renuévame. No pongas nada, solamente este silencio.
Es incómodo, ¿verdad? Es incómodo para una persona que tiene mucho ruido del mundo y que no tiene el ruido de Dios. El silencio es incómodo para las personas que están muy, pero muy metidas en las cosas que no vienen por parte del Padre. Angustia, desesperación, ansiedad, miedo, tentación. Es muy, muy incómodo el silencio. Un día inténtalo. Por lo regular siempre llegamos a casa y llegas, el estéreo, ¿no? Y la qué buena. ¿No? O si no o cualquier cosa, pero algo que haga ruido. O si no, ahorita ya la moda, y bueno, lo de ahorita es mensajes, YouTube, ver a quién le hablo, aunque ni siquiera, y luego cada rato ya revisa el celular. Bueno, ya nadie te marca, pero sientes que te está vibrando. No es nada. O sea, no, tienes más ruido del mundo que el ruido del Espíritu Santo. Y a veces Dios quiere esos momentos así de silencio. Cállate que te quiero hablar, cállate que te quiero escudriñar. ¿Y por qué Pablo tuvo esa visión? ¿Por qué crees tú que Pablo tuvo esa visión? ¿Por qué crees que Pablo recibió esa respuesta? Porque tuvo un momento de secreto con el Señor. Porque tuvo ese momento de intimidad. Entonces, la oración debería ser nuestra primera reacción en vez de nuestro último recurso. La oración debería ser nuestra primera reacción en vez de nuestro último recurso. Dios quiere que platiques más con Él que con tu comadre, o con tu amigo, con tu amiga. Luego, no inventes. No, o sea, ok, voy de acuerdo, ok. De repente te pasa algo malo, ok, estoy de acuerdo. Espero que de repente te pase algo malo y cualquiera de los servidores que están detrás de Mark le eches un mensaje. Pero no inventes, vas con el que está más fregado que tú. Así es que, ¿cómo ves? Ay, sí, ya, déjalo. Ya. Entonces, la oración debería ser nuestra primera reacción en vez de nuestro último recurso. No le busques más. La oración es nuestro primer recurso. Tú y yo tenemos que orar como si nuestra vida dependiera de ello. Y vaya que sí depende de eso. Nuestra vida depende de la oración, de lo que tú y yo tenemos en comunión con Jesús, de la relación que tenemos con Él. Aquí déjame decirte algo, aquí en Camino de Viento me encantó desde el primer momento en que yo llegué y me senté por esta fila. Y lo que vi primero fue a un pastor con botas y dije, wow, un pastor con botas, de esos no hay, todos tienen traje y corbata y este pastor tiene botas, wow, me quedo, ¿no? Y después vi que los servidores venían con mezclilla y así todos bien acá, bien del barrio, y dije, yes, sí, de aquí soy, ¿no? Eso fue lo chido. Pero lo que más me encantó es que me dijeron, no te queremos hablar de religión, te queremos hablar de la relación que tú tienes y debes de tener con Cristo, con Jesús. Así Paco predicó hace una semana. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por la vida de Paco? ¿Nadie? Un aplauso a Jesús por la vida de Paco. Entonces, me encantó porque ¿cuántas reproducciones lleva? 47. Mías son 10, Paco, no más. Porque no manches, cuando estoy así enojado, pongo al Paco. Y ¡pum! Entonces, Paco nos predicaba sobre nuestra persona favorita, ¿no? Jesús debe ser nuestra persona favorita. Así como cuando... ¿Quién tiene novia? ¿Novio? ¿Nadie tiene novia? ¿Novio? ¿No? Empiecen a orar. Empiecen a orar, por favor. Entonces, tenemos una novia. Te la bueno, no tienes una novia, no la conoces, dijiste, llegaste al punchis, a la fiesta. Punchis ya es de antaño, ya es de chavorruco, ya, ¿verdad? Bueno, llegas a, ¿cómo se llaman las fiestas ahorita?
Bueno, llegas a una fiesta y ya viste a la chava y dices, no manches, está bien chida. Y ya viste, parece que Dios la hizo con las manos. Y ya te la presentaron y ya todo el rollo. Y te la presentaron. Ya la conociste, ya tienes su número de teléfono. ¿Qué hacemos con esa persona? Si nos gusta y si nos interesa, porque sabemos que vamos a obtener un beneficio, pues le seguimos hablando, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, le seguimos hablando, le seguimos buscando, ¿no? Así de, bueno, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Te gusta el pan? No manches, o sea, quieres hacer conversación de lo que sea, pero quieres hacer una conversación, ¿no? Y bueno, y la conoces, platicas más con ella, y la invitas a salir, la llevas al cine, a un café para conocer más de ella, le dices qué música te gusta, etcétera, y te empiezas a enamorar más y más y más y más y más y más. Lo que de repente puede pasar es que esa persona nada más te haga así, y te bate, ¿no? Y que le mandes un WhatsApp de repente y te va a dejar en visto. Pero Jesús nunca te va a dejar en visto. Y Él es a veces el que de repente desde lejos está diciendo, ¡wow! ¡Mi hijo! ¡Mi hija! Yo lo quiero conocer, yo lo quiero salvar, yo lo quiero rescatar, alguien que me lo presente. Y a ver, Espíritu Santo, manda a Lito a que le diga, ¡ay! Y llega Lito y le comparte a alguien, o esa hija, o ese hijo. Y de repente, toma, Señor, aquí está, te lo presento. Y de repente Jesús, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Puedo entrar en tu corazón. Y lanzó así, ¡pum! Se mete en el corazón, empieza a hacer cosas grandes, cosas extraordinarias, y tú de repente dices, ¿qué onda? Y Jesús te persigue y te persigue y te persigue y te busca y te manda mensajes y te manda en la mañana y te manda en la tarde, te manda en la lluvia, te manda todo porque te quiere enamorar, porque quiere ser parte de ti. Y tú y yo estamos pero tan metidos en nuestros problemas, estamos tan metidos en nuestra distracción, estamos metidos en otras cosas, en la angustia, en la desesperación. Cuando lo que el día de hoy él es como ese novio, y vaya que la palabra lo dice, nosotros somos la novia, somos la iglesia, somos la novia de Jesús. ¿Tú crees que Jesús no quiere estar más tiempo con su novia? Te busca a ti y a mí desesperadamente como loco, porque quiere conocerte, porque Él te dice, yo no te voy a dejar en visto, platica conmigo, te quiero conocer. Y realmente a lo mejor, y los jóvenes dicen, es que yo no puedo platicar con alguien que no veo, que no conozco. Pues empieza a conocer, empieza a hablar con Él para que realmente puedas tener esa intimidad, para que puedas tener esa relación con el Señor. Y realmente cuando tú y yo nos acercamos delante del Padre con ese corazón dispuesto, empiezas a recibir cosas extraordinarias. Empieza a transformar tu vida de una forma inexplicable, que dices, ¿qué onda? ¿En qué momento pasó todo esto? A mí, desde que llegué a Cristo, las cosas están yendo así de, ay, Señor, espérate, tranquilo, aguántame. Yo cuando menos me doy cuenta así de, yo tengo esposa, el Snoopy, O sea, ¿en qué momento pasó todo eso? En el momento en que tú le entregas tu corazón a Jesús. Y eso no quiere decir que no vas a tener problemas. Claro que vamos a seguir teniendo problemas. Pero la oración, la relación con Jesús es nuestro primer recurso. Hebreos 5, 11 al 14 dice, nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente. No manches, Pablo les estaba hablando a los hebreos de una manera muy fuerte y tal parece que no escuchan. No inventes, o sea, si alguien no se quiere levantar y darle la torre a Pablo, no es de este mundo. Entonces, hace tanto que son creyentes que ya deberían de estar enseñando a otros, y
En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. El alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si no recurrimos a la oración y a la plática con Cristo, tú y yo jamás vamos a tener madurez, jamás. Podrás ser una persona de 50, de 40, de 90 años, pero si tú y yo no nos acercamos al Padre de esta manera y seguimos siendo, como dice Pablo, que dice, son torpes espiritualmente, tal parece que no escuchan, son como niños que necesitan su papillita y su lechita. Y dice Pablo, ustedes ya deberían estar enseñando a otros. ¿Por qué nos hemos vuelto tan egoístas que nada más queremos que Dios solucione nuestros problemas, que nada más Dios es como un caso de emergencia, hay un incendio, un extintor, y ya, se apagó el incendio, se acabó todo? Tú y yo, joven, tenemos que hacer un compromiso fuerte con el Señor, porque Dios lo que quiere son jóvenes comprometidos con Él, con su palabra, con el Evangelio. Y cuando tú y yo, como jóvenes, escuchamos la palabra Evangelio, nos resuena de algo así de, ay, ¿cómo llora el Evangelio? Pero es algo que el Evangelio quiere decir buena nueva. Tenemos que ser parte de esa buena noticia para el mundo. Entonces Pablo les dice así: ustedes siguen siendo niños. Si no recurrimos a la oración, no tendremos madurez. Podremos tener los años que tengamos, pero no vamos a tener madurez. Decía Pablo, torpes espiritualmente. Y dice algo bien chido y bien padre y que realmente a mí me empieza a gustar, que dice, la oración es algo que se puede perfeccionar. Es algo que tú y yo podemos hacer crecer en nosotros, a tal grado de que no puedes concebir un día sin estar platicando con el Señor. De que de repente vas caminando por la calle y vas platicando con el Señor y los demás así de, oh, manches, este cuate está bien loco. Y ya los que luego de repente ya le entran a la guerra y todo eso así de, fuera en el nombre de Jesús, fuera. Y así de, ¿qué onda? No manches, este cuate está bien fumado, ¿no? Pero tú ya sabes a quién estás hablando. Que de repente vas en el transporte, estás haciendo tus labores, estás en la, no sé qué estés haciendo, pero que de repente tú ya tienes esa plática, esa comunión con el Señor, de que es algo tan natural y que ya lo vas perfeccionando cada vez más. Decía Pablo, es algo que se puede perfeccionar. No es algo que nada más es así de, ya, hasta aquí te quedaste. No. Platicar y relacionarnos con Jesús nos va a llevar a estándares muy, pero muy padres en la fe, muy chidos, de que si tú quieres tener fortaleza, debes de recurrir a su presencia. Y vaya que te lo dice una persona que a la primera de cambios se empieza a llenar de ansiedad. Sí les he compartido cuando manejo, ¿verdad? Digo, quítate. No voy en carro, me voy en metro y voy empujando a toda la gente. O sea, nada, no quieres nada, hombre. Todo te molesta. Necesitamos apartarnos con el Señor y tener este momento de intimidad. A Dios le podemos conocer mejor en la oración. El hábito perseverante de orar nos va a dar equilibrio emocional y nos va a fortalecer. El hábito perseverante de la oración nos ayuda a tener equilibrio y nos va a fortalecer. Y por último, hay 3 cosas que yo he obtenido a través de estar en comunión con el Señor. 3 beneficios que yo he visto en mi vida y que yo le doy tantas gracias al Señor por lo que está haciendo en mi vida, está haciendo en mi iglesia, está haciendo en mi familia, porque me doy cuenta que sin Él yo no podría vivir. Me doy cuenta que la oración se ha vuelto algo tan natural en mí, que
que de repente me veo platicando como si fuera yo platicando con cualquiera de los muchachos, que de repente le voy diciendo al Señor: ay, Señor, es que fíjate que no creas que voy, Padre, en el nombre de Jesús, oh, yo te alabo, Padre mío, por nada. Señor, híjole, creo que me equivoqué, creo que no tenía que haber hecho esto, creo que, híjole, necesito más de ti. Necesito que me cambies, necesito que me renueves, necesito que me limpies, Señor, porque hay cosas en mí que no me están agradando, que yo sé que a veces sigo lastimando, que sigo dañando, que a veces me doy cuenta que tengo más problemas por mi boca que por otras cosas. Ayúdame a callar, ayúdame a cambiar, ayúdame a esto. Y estoy así en esa plática con el Señor, y me veo hablándole como a mi mejor amigo, porque eso es lo que Él es para mí. Y sus beneficios: el primero, número uno, cuando oyes la voz de Dios, no tienes idolatría. Cuando oyes la voz de Dios, no tienes idolatría. ¿Tú crees que un rosario, un novenario, me va a llenar más que estar en la presencia de Jesús? ¿Tú crees que recurrir a una persona y hacer caravanas y honores me va a dar la sanación que el Padre me ha dado? Claro que no. Hay cosas en ti y en tu corazón que no las va a llenar nadie más, que nadie más las va a solucionar más que Jesús. Salmos 81, 8 al 10 dice: escúchame, pueblo mío, en tanto te doy severas advertencias. Oh Israel, si tan solo escucharas, jamás debes tener un Dios extranjero, nunca debes inclinarte frente a un Dios falso, pues fui yo, el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto. Abre bien tu boca y la llenaré de cosas buenas. Abre bien tu boca al Señor y la va a llenar de cosas buenas. Porque dice: yo soy el Señor tu Dios, quien te liberó, quien te rescató. En la mañana recibimos un mensaje por parte de Dios sobre eso. Sáltate las trancas de la esclavitud y sal a la libertad que hay en Él. Me gusta vivir así, me gusta vivir con Él, porque me doy cuenta que soy libre. Me doy cuenta que no le debo nada a nadie, porque Él, el contacto con Él te va a quitar de toda idolatría. Número 2, rompes la dureza del corazón. Cuando tú y yo estamos enojados es difícil tomar decisiones. Cuando tú y yo estamos bajo una emoción es muy difícil controlarlas. Pero cuando tú y yo recurrimos a la oración antes que cualquier otra cosa, va a romper la dureza que hay en nuestro corazón. Te va a empezar a enseñar a perdonar. Te va a empezar a enseñar a amar. Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Otra vez, lo íntimo. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Acércate a Él y dile la neta. ¿Quién eres? Así, tal cual. Señor, soy me presento a ti sin máscaras, sin una máscara religiosa, sin una máscara del malo, del bueno, del buen hijo, de lo que sea. Me las quito, ese soy yo. Y dice: en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Dice la palabra que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. O sea, la obediencia a lo que Él quiere para nosotros. Y así vamos a romper la dureza de nuestro corazón. ¿Estás enojado con alguien? Rompe la dureza de tu corazón. ¿No puedes perdonar a alguien? Rompe la dureza de tu corazón. ¿Cómo? Acércate al Padre y Él te va a dar la mejor respuesta. Ya después, cuando recibas la respuesta de Dios, acércate con una persona si quieres y dile: oye, creo que pasó esto. Una persona madura en la fe. Y número 3 dice: te vuelves invencible. Y este es el que más me encanta. Salmo 119,
165 dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Decía el versículo anterior: en lo secreto nos vas a hacer comprender la sabiduría. Y en este dice: los que aman tus enseñanzas tienen mucha paz y no tropiezan. Yo no sé cuántos queremos esa paz, la paz que sobrepasa a cualquiera. Yo quiero de esa paz. Yo quiero de esa paz. Y no de la paz de que me esté yo. No, de la paz que encuentro en Él. Quiero caminar en Él, porque dice: te vuelves invencible. Y yo cada vez que veo esta parte digo: sí, Señor, yo quiero ser invencible en ti, Jesús. Yo quiero acercarme cada vez más a ti, más a tu corazón. Quiero saber qué es lo que tú quieres de mí. Quiero saber qué es lo que tú esperas de mí. ¿Qué es lo que yo te puedo dar? Y a veces me quedo viendo y no puedo darle nada porque me lo ha dado todo. Porque a veces me doy cuenta que he recibido mucho de Él y a veces he sido tan mal agradecido. Pero sin embargo así el Señor me ama y me acerco y Él te dice: no importa, te vuelves invencible. No decía el mismo Jesús: este gremio solamente sale con oración y ayuno. Cuando Jesús fue a liberar a un muchacho de los demonios, no creas que Jesús, oye, imagínate los apóstoles, ¿no? Así de: Jesús, es que fíjate que hay un chavo que está bien endemoniado, ¿qué hacemos con él? Espérame, voy a orar y voy a ayunar una semana. No manches, no. El hábito que Jesús tenía con su Padre, con la comunicación que Él tenía, le había dado esa parte de ser invencible. Y dice: esto solamente sale con oración y ayuno. Te vuelves invencible. Pueden venir 1000 tormentas, pero tú no te vas a tumbar. Pueden caer miles de cosas a tu alrededor, pero tú no vas a caer. Pueden estar todo destrozado a tu alrededor, pero tú no te vas a destrozar. Porque tú tienes una convicción, y esa convicción va a ser Jesús. Y esa convicción va a ser su palabra. Y esa convicción va a ser que cada vez te levantes en fe y te levantes en victoria, porque los que caminamos en esta disciplina estamos en victoria, señoras y señores. Porque los que caminamos con Jesús vivimos una vida de fe, una vida de retos y una vida invencible. Viva hoy nuestro